Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones, mirando en el día de hoy la lectura titulada Rechazamiento de Saúl en Primera de Samuel, capítulo 15. Bienvenidos a Conexión Espiritual. Oremos para así comenzar. Amado Dios, eres bueno, maravilloso. No hay otro como tú, Señor. Verdaderamente que mientras más tiempo pasamos en tu presencia, más y más y más podemos ver, Señor, tu gran amor, gracia y compasión hacia nuestras vidas. Háblanos, Señor, a través de esta palabra. Para la gloria y la honra tuya pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, vemos entonces acá ahora que hay un rechazamiento de Saúl por Dios. Vemos acá la guerra de la guerra en contra de Amalek. Y una pregunta de reflexión aquí, ¿verdad? ¿Agrada a Dios que usemos el tiempo de la compañía para preparar nuestra lección espiritual, nuestra lección dominical? ¿Qué de ir a 100 millas por hora en una zona de 85 para no llegar tarde a la iglesia? ¿Está bien eso? ¿Está bien mentir en la declaración de impuestos y dar los beneficios de la aritmética creativa a Dios, como mentir en los impuestos para luego lo que me den adicional darlo a la iglesia? ¿Está bien eso? Hay cuestiones fundamentales, hermanos, detrás de estas y otras cuantas situaciones que pues, enfrentamos en la vida. Pero ¿cuán importante es la obediencia hacia la palabra de Dios? ¿Es el guardar sus mandamientos más importante que tratar de hacer algo que crees que le place más a él? Para el rey Saúl, este asunto tenía importancia debido a muerte. Él concluyó que Dios pasaría por alto su obediencia a medias por el sacrificio generoso que ofreció a Dios, el dinero que dio a su causa y el tiempo que pasó en su casa. Pero la decisión, hermanos, le costó el reino y no solo el reino, le terminó costando su propia vida. De igual manera, cuando Dios habla, escuchamos y entonces actuamos. No podemos aprender demasiado bien la lección que Saúl no aprendió y es lo mínimo si no reflexionamos en preguntas como esta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Pero hermanos, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, como dice el capítulo 15, versículo 22. No obedecer a Dios de todo corazón lleva solo a un corazón destrozado en cada caso. Solo el que cree es obediente. Solo el que es obediente cree. Así que podemos ver acá entonces en el capítulo 15 que los amalecitas eran una banda de terroristas guerrilleros. Vivían de atacar a otras naciones para apoderarse de riquezas y de sus familias. Fueron los primeros en atacar a los israelitas cuando estos entraron en la tierra prometida y siguieron atacando los campos israelitas cada vez que tenían la oportunidad. Dios sabía asimismo que los israelitas nunca podrían vivir pacíficamente en la tierra prometida mientras existieran los amalecitas. Y también sabía que las prácticas corruptas e idólatras amenazaban la relación de él. Y la única manera, ¿verdad?, de protegerles a ellos y el cuerpo de los israelitas era destruir completamente esa nación guerrera y todas sus posiciones, incluyendo aún a sus mismos ídolos. Saúl y sus hombres no destruyeron todo el botín de la guerra, como Dios lo había ordenado, como dice el capítulo 15:3. Y la ley de dedicar algo, apartarlo enteramente para la destrucción, era bien conocida para los israelitas. Y cualquier cosa que estuviera bajo la prohibición de Dios, porque así era visto, debía de ser completamente destruido, como lo dice Deuteronomio 20 del 16 al 18. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros mismos podemos hacer algo similar, ya que podemos encubrir nuestros pecados para proteger lo que tenemos o para beneficiarnos materialmente. No estamos siendo listos, sino desobedientes de la ley de Dios. La obediencia selectiva, hermanos, no es más que otro tipo de desobediencia. Cuando Dios dijo que se lamentaba por haber hecho rey a Saúl, el comentario de Dios fue una expresión de tristeza, no el reconocimiento de un error, como dice Génesis 6, 5 al 7. Un Dios omnisciente no puede cometer errores, por lo tanto, Dios no cambió de parecer, pero sí cambió de actitud hacia Saúl cuando Saúl cambió.
Saúl construyó un monumento a sí mismo. ¿Y qué contraste vemos acá con en los tiempos de Moisés y los tiempos de Josué, quienes le dieron el reconocimiento a Dios? Ahora había desobedecido. Después de haber ganado esta victoria, Dios lo vio todo como un fracaso. Saúl le había desobedecido y luego le había mentido también a Samuel acerca de los resultados de la batalla. Quizás Saúl pensó que su mentira no sería detectada o que no era quizás algo malo, pero se estaba engañando, hermanos, él mismo, tristemente. Entonces, este es el primero de los numerosos lugares en la Biblia donde se repite el tema obedecer es mejor que los sacrificios. Es algo repetitivo que podemos ver a través de la palabra de Dios, como lo vemos en el Salmo 40, del 6 al 8, en Proverbios 21, 3, Isaías 1, del 11 al 17, Jeremías 7, del 21 al 23 y consecutivamente. Entonces, ¿estaba diciendo Samuel que el sacrificio no tenía importancia? No, sino que estaba exhortando a sí mismo a Saúl a que analizara las razones por las cuales él estaba haciendo el sacrificio y no el sacrificio mismo. Un sacrificio era una transacción ritual entre el hombre y Dios que demostraba físicamente una relación entre ambos. La rebeldía, hermano, y la obstinación son pecados graves, son algo que más que ser independientes y de carácter fuerte. Las escrituras las compara con la adivinación, la hechicería, la idolatría. Pecados que merecen la muerte, como dice la palabra de Dios en Éxodo 22, 18, 20, Levíticos 26, Deuteronomio 13, del 12 al 15. Saúl se volvió rebelde y obstinado, y por lo tanto no nos sorprende que Dios finalmente lo haya rechazado y destituido de su trono. Las excusas de Saúl habían llegado al final. Era el momento de ajustar cuentas. Dios no estaba rechazando a Saúl como persona. El rey todavía podía buscar el perdón y restaurar su relación con Dios, pero ya era demasiado tarde para devolverle su reino. Saúl entonces, hermanos, estaba más preocupado por el qué dirán que por el estado de sus relaciones con Dios, como le dice el capítulo 15, 24. Qué tristeza. Le rogó a Samuel que lo acompañara a adorar como una demostración pública de que el profeta todavía lo apoyaba. Si Samuel hubiera dicho que no, probablemente el pueblo hubiera perdido toda su confianza en Saúl. Así que aprendamos, hermanos, de la arrogancia, aprendamos de la desobediencia, de hacer las cosas a media, de utilizar tiempo que no le pertenece a Dios para Dios y de darle a Dios lo mejor de nuestras vidas. Amado Dios, gracias, Señor, por todas estas lecciones que podemos aprender acá en el día de hoy de lo que está pasando en la vida de Saúl, Señor, en este momento, mientras estamos estudiando tu palabra. Ayúdanos a que podamos reflexionar profundamente en cada una de nuestras vidas haciendo una autoevaluación. Padre, de si hubiera alguna situación, alguna cosa, algún sentimiento, emoción, Padre, algún rencor que estemos guardando que nos ayudes. Permite, Padre, que de igual manera como los amalecitas, Señor, venían y trataban de robar y destruir, Padre, que nosotros no permitamos que nadie venga a nuestras vidas y que nos robe el gozo tuyo. Te agradecemos estas palabras, este devocional y el amarnos tantos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.